He aquí una frecuente confusión entre los profesionales del derecho. Ha habido una especie, y discúlpenme la palabra, de fetiche con esto del protocolo. Porque el abogado cree que el documento protocolizado es indestructible, que el documento protocolizado es más que cualquier otra cosa, y sobre todo considera, y aquí es donde va justamente mi observación, considera que un instrumento privado, cuando es protocolizado, se convierte en instrumento público. Es decir, en la mente de muchos profesionales, si yo tomo un documento y hago un reconocimiento de firma notarial, eso lo convierte en un documento privado, un documento privado con reconocimiento de firmas. Pero si ese documento privado lo protocolizo, le he dado la categoría de instrumento público, lo cual es falso. Siempre lo ha sido, falso, pero tuvo que el COGEP incluir una norma para aclarar esto. No estaba en el CPC porque no se consideró necesario en aquel entonces, pero ha venido el COGEP a tener que aclararlo para evitar esta confusión. Me permito leer en el COGEP el concepto primero de instrumento público, en el artículo 205. Documento público es el autorizado con las solemnidades legales. Si es otorgado ante notario e incorporado en un protocolo de registro público, se llamará escritura pública. Se considerarán también instrumentos públicos los mensajes de datos otorgados, conferidos, autorizados o expedidos por y ante autoridad competente y firmados electrónicamente. La ley está siendo muy clara en decir que tiene que ser otorgado, autorizado con las solemnidades legales y luego incorporado a un protocolo. O dicho de otra manera, todo documento público es el que se autoriza con las solemnidades legales y es el que se confiere, como decía la ley anteriormente, por el competente empleado. Para que adquiera la calidad de escritura pública, se otorga ante notario, se incorpora un protocolo de registro público. Ahora, pero este no es el evento de la persona que va con un contrato privado y lo quiere protocolizar, porque ese no ha sido otorgado ante el notario, sino que fue otorgado entre particulares. Y lo único que yo he querido es pedirle al notario que lo incorpore al protocolo. Entonces ahí es aplicable lo que dice el artículo 218 del COGEP, que habla de la inmutabilidad del instrumento privado. El reconocimiento de firma, certificación o protocolización, repito, reconocimiento de firma, certificación o protocolización de un instrumento privado no lo convierte en instrumento público. Vamos a decirlo de otra manera. El instrumento público nace público y muere público. El instrumento privado nace privado, termina privado. No hay forma de transformarlo, o como bien dice la ley, mutarlo de público a privado o viceversa. Porque lo que le da la calidad al instrumento que usted otorga, lo que le da la calidad de público es su nacimiento. Es decir, quién lo otorga o ante quién se otorga. Por lo tanto, es obvio que si yo hago un acto entre particulares, no es público, pero si yo voy y me caso, esa acta de matrimonio que la está confiriendo un competente empleado es un instrumento público. Pero cualquier papel, cualquier documento que yo lleve a que se incorpore al protocolo no constituye instrumento público, sigue siendo privado. Insisto en este tema porque es una confusión que escucho desde siempre y que muchos abogados lo dicen, y espero que no ningún notario, pero que muchos abogados lo dicen con absoluta convicción. Es decir, se ha creado este asunto y como hay notarios que son muy vistosos, ponen una carpeta linda con un sello, una cinta, etcétera,
Entonces como que le da más fuerza al instrumento y dicen, miren, parece escritura pública. Es un documento protocolizado nada más. Pero con todo ese tipo de adornos, el holograma, etcétera, es como que se siente uno que el instrumento es mejor porque tiene todos esos adornos, pero la naturaleza jurídica del mismo va más allá de las formas externas. Bien. El tercer numeral del artículo 18 establece autenticar las firmas puestas ante él en documentos que no sean escrituras públicas. Muy bien. Este es el típico reconocimiento de firmas, donde usted va simplemente a otorgar el perdón ante el notario a decirle que quiere hacer una diligencia de reconocimiento de firma. Como acabamos de decir, será un instrumento privado con el reconocimiento de firmas y no público. Bien. Dentro de esto, hay que tener un poquito de cuidado porque los notarios a veces están un poquito complicados y están en sus oficinas, tienen tanto trabajo que a veces delegan a algún funcionario pues, de confianza que hagan pues toda la parte mecánica y a veces ya les llevan hecha la diligencia y básicamente la firma y le preguntan al asistente, ¿está fuera la persona? Sí, o a veces la ven de lejos, dicen muy bien y firman. Como todos sabemos, existen muchas personas que pretenden obviamente sacar provecho y engañar a los jueces o a los notarios o a los funcionarios en general. Una persona puede parecerse mucho a alguien, puede ser su hermano, puede ser su padre, puede ser una persona X que lleva una cédula que dice que es de hace muchos años, dice yo he cambiado. En esto me van a disculpar las mujeres porque es mucho más fácil, porque las mujeres se pintan el pelo, se lo cortan, se engordan, se adelgazan, se operan, a veces se maquillan, a veces más, a veces menos. Entonces hay más facilidades para decir, soy yo, pero antes usaba el cabello de una manera, usaba el color de otra manera, hice dieta, me operé, lo que sea, mi nariz de antes no es mi nariz de ahora. Y entonces empieza la confusión de que no sea la persona. Para el notario se le convierte en un tema delicado empezar a dudar de la persona. Y algunos, esto es una cuestión ya de personalidad, diría yo, ¿no? Hay notarios que son muy, muy enojados y dicen, a mí qué me importa, yo les hago preguntas y les digo que quiero que se contacten. Otros son un poco más, ¿qué les diría? Más laxos y prefieren no enfrentar, sino ver tangencialmente si la persona es o no es. Y ya es una cuestión de estilo. Lo único que yo puedo aconsejar al notario es que busque todos los mecanismos de constatación si tiene dudas. Porque obviamente el día de mañana el problema es de él. Más allá de la buena o mala cara que puso, el problema es para él si, por ejemplo, la persona ya había fallecido y lo que hizo la persona fue simplemente ponerse él como si fuese la persona. O se trata de una persona que no está en el Ecuador desde hace muchos años y fue su hermana o hermano quien hizo de sus veces y tendríamos un instrumento otorgado en el Ecuador por una persona que hace tiempo no lo está. De hecho, ya han habido circunstancias así, ya ha habido problemas, ha habido problemas hasta índole penal, donde el notario ha actuado pues confiadamente. Yo les diría que en la gran mayoría de casos el notario cae por confiado, por apurado, por avanzar, por no trabar el trámite, más que porque sabe, porque obviamente el notario no es un bobo, pues como para, a sabiendas de que la persona falleció o no está en el país o lo que sea, tomar una firma de alguien ausente. Igual de una persona que está detenida no puede ejecutar ningún Lo mismo una persona que está privada de su libertad, ¿no? ¿Cómo es que entonces dice que comparezca a su despacho? Puede ir el notario ante esta persona que está detenida siempre y cuando tenga sentencia en firme, porque si no está suspensa en sus derechos políticos, y hacerle una declaración. Pero entonces el notario tendrá que dejar en cuenta que él se ha trasladado. Pero si de pronto dice el contrato o el acto que hasta mi oficina ha llegado el señor fulano de tal, entonces o se escapó, o le dieron un permiso especial, o simplemente no era él. Entonces hay estas circunstancias en las cuales los notarios se tratan de cuidar mucho
pero pues a veces, ya les digo, el volumen de trabajo puede llevarlos a que se les pueda pasar algunos de estos elementos. Vale la aclaración en este punto de una norma que también está, desde siempre ha estado en el Código Procesal Civil y que el Código de Procesos la tiene, la ha acogido, de que el notario solamente puede dar fe de la fecha de otorgamiento de que la persona ha estado otorgando el instrumento. Es decir, son los elementos que él puede garantizar. El notario no puede garantizar el contenido de lo que está en ese contrato o en esa declaración. Aunque este artículo básicamente habla de reconocimiento de firmas, me anticipo un poquito, hay ocasiones en las cuales se le pide al notario, por ejemplo, una declaración, que legalice una declaración. Pero eso no quiere decir, y aunque suene lógico, hay que aclararlo porque la ley lo termina aclarando, que el notario tenga algo que ver con la veracidad de lo que está expresando la persona. Si el día de mañana viene el señor Pedro Páramo a mi oficina como notario y me dice quiero hacer una declaración juramentada o jurada, como lo quieran decir, yo lo que voy a dar fe como notario es que el día de hoy este señor que se llama fulano de tal con este número de cédula se ha presentado ante mí y ha declarado lo siguiente. Si ahí él quiere declarar que él es la reencarnación de Napoleón, es problema de él. Yo no tengo nada que ver en el tema como notario, más allá de formalizar el tema. Porque ha habido casos en que han dicho, han querido extender juicios de falsedad contra el notario, diciendo que el notario debió haberse dado cuenta que era una declaración abiertamente falsa. Perdónenme, el notario no tiene por qué intervenir. Bueno, vamos al caso concreto. Usted es notario, yo soy notario en este caso del ejemplo. Y una persona empieza a decir en una declaración jurada que él es el asesino John Lennon. Entonces yo, como notario, tengo toda la potestad de decirle, oiga, pero usted lo que está declarando es un absurdo. Y a las finales yo pudiera, pero es mi potestad decirle, ¿sabe que yo no me presto para ese tipo de maniobra, de payasada, lo que usted quiera decir? Sí, pero también tampoco hay nada de malo que usted diga, bueno, es problema de él. Si él quiere decir esa locura, yo lo que hago es simplemente legalizar que él ha querido declarar eso. Y ese es el problema de él, el uso que le quiera dar a futuro. Ya eso es cuestión de perspectivas. Cuando entremos a las declaraciones juradas, ampliaremos un poquito más sobre este elemento. El numeral 5 establece que este sí fue reformado en diciembre del 2016. Certificar documentos bajo las siguientes modalidades. A. Dar fe de la exactitud, conformidad y corrección de fotocopias certificadas o de documentos que se exhiban en originales, conservando un ejemplar con una nota respectiva en el libro de certificaciones que se llevará para el efecto. A ver, aquí hay que tener mucho ojo. ¿Qué sucede en la práctica? Vienen muchísimos contratos, declaraciones, documentos para que se le confieran copias certificadas, es decir, que el notario dé fe de que la copia que le han dado es igual al original. Vamos a suponer, yo tengo un contrato de 20 páginas y la parte quiere 30 copias certificadas de ese contrato de 20 páginas cada uno. Entonces le mando un legajo así ya de copias sacadas. ¿Qué hace el notario o su ayudante o los dos? Hacen una revisión somera de la exactitud o de que no falta ninguna hoja, etc. Pero cuando tiene un legajo de este vuelo, podría pasar que el notario no pueda leer cada una de las 20 hojas de cada fotocopia. Entonces, si alguien quiere engañar al notario, podría, en la versión número 32 que está ahí incorporada, en la cuarta página, cambiar la cantidad del contrato. Y en vez de 100.000 ponerle 1.000.000. Y en la página 7, hacer